Buenas tardes, mi nombre es José Salazar, mi compañero se llama Alberto Noguera Barrios. Estamos encargados de comenzar lo que es el ciclo de exposiciones sobre el tema 1 y 3 de la unidad número 2. Como primer punto a tocar en esta exposición, o para comenzar, vamos a hablar sobre lo que son las relaciones jurídicas tributarias. Las relaciones jurídicas tributarias es aquella relación que está integrada por correlativos del derecho, obligaciones derivadas del ejercicio del poder tributario que enlazan al ente público o físico y a los contribuyentes o terceros. Es una relación que se establece entre el Estado y los particulares, del cual se derivan las obligaciones de satisfacer las prestaciones establecidas por la ley. De esta relación surgen poderes, derechos y obligaciones de la autoridad financiera a la cual corresponden las obligaciones positivas o negativas. Como segundo punto tenemos lo que es la validez de las obligaciones tributarias. La validez de las obligaciones tributarias no se verá afectada, como primer punto tenemos, por las circunstancias relativas o la validez de los actos grabados o por naturaleza del objetivo perseguido. Como segundo punto también tenemos por los efectos de los hechos o actos grabados que tengan en otras ramas jurídicas y siempre que se hubiese producido los resultados que contribuyen el presupuesto de hecho de las obligaciones. Las características de las obligaciones tributarias. Como primer punto tenemos lo que es el vínculo personal. El vínculo personal de derecho se hace entre el Estado y los sujetos pasivos, los cuales deben ejecutar una prestación. Como segundo punto tenemos que es de naturaleza pecuniaria porque surge la prestación de dar cantidades de dinero. Como tercer punto tenemos que tiene su fuente en la ley, es decir, no vale convenio o voluntad de los particulares. Como cuarto punto tenemos que nace al producirse la situación de hecho, la cual se vincula a la ley y surge el gravamen. Como quinto punto tenemos que es autónoma, ya que tiene ciertas características que permite calificar o así frente al derecho privado o a otras instituciones de derecho público. Continuando con lo que es, vamos a hablar sobre los elementos de la obligación tributaria. Como primer elemento tenemos lo que es el sujeto activo. El sujeto activo es el ente público acreedor del tributo, bien sea el Fisco Nacional, bien sea estatal, municipal. Tenemos también lo que es el CENIAT o el INSEE, entre otros. La igualdad de las partes ante la ley es una de las conquistas del derecho tributario moderno, que en el Código Orgánico Tributario desarrolla todo un articulado. Las relaciones tributarias es una relación jurídica equitativa y no de poder, en lo que el Estado se entiende como un acreedor particular, salvo en lo que son los referentes a los privilegios del crédito. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela otorga a los poderes públicos, nacional, estatal, municipal, entre otros, competencias para efectuar lo que es la organización y recaudación, control de los tributos por ley. Como segundo elemento tenemos lo que es el sujeto pasivo. El sujeto pasivo es el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en cantidad contribuyente o de responsable. Del otro lado de la obligación tributaria está lo que son las personas obligadas o su cumplimiento, que toma el carácter de deudor y que recibe el nombre de sujeto pasivo. En el caso del tributo, el sujeto pasivo es el mismo generador del hecho, por cuya circunstancia recibe el nombre de responsable. Contribuyentes. En concepto de contribuyentes son aquellos sujetos pasivos los cuales se verifica el hecho imponible de la obligación tributaria. Dicha condición puede recaer en las siguientes personas. Como primer punto tenemos lo que son las personas naturales, bien sean un menor de 18 años. Tenemos las personas jurídicas y demás entes colectivos o sujetos de derecho. Como tercer punto tenemos lo que es las entidades y colectividades, bien sean unidades económicas con patrimonio propio y autonomía funcional. Responsable.
tenemos que son los mismos sujetos pasivos que, sin tener el carácter de contribuyente, deben, por disposición legal, cumplir las obligaciones atribuidas a esto. El responsable tiene el derecho de reclamar del contribuyente el reintegro de la cantidad que hubiera pagado por él. Responsables directos. Son responsables directos en cantidad de agentes de retención o percepción las personas designadas por la ley o por la administración, que por sus funciones públicas o por razones de sus actividades privadas intervengan en actos u operaciones en las cuales deben efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente. Los responsables solidarios. Los responsables solidarios son aquellos responsables por los tributos, multas, accesorios derivados de los bienes que administren o se pongan a su disposición, o aquellos que reciban. Estos pueden ser, bien sean los padres, los tutores, los curadores, los incapaces, los directores, los gerentes, los representantes de las personas jurídicas y además y los demás entes colectivos. Los mandatarios respecto a lo que son los bienes que estos administren o dispongan, los síndicos y los liquidadores de las quiebras, los liquidadores de las sociedades y de los administradores judiciales o particulares de las sucesiones. También pueden ser los socios, los accionistas de las sociedades liquidadas y demás conformes a lo que son conformes a la ley. Bueno, ahora le doy el pase a mi compañero para que continúe con la exposición. Buenas tardes, mi nombre es Alberto Noguera. Yo voy a seguir con la exposición hablándole de lo que es el domicilio tributario. Cuando hablamos de lo que es el domicilio tributario, tenemos que a los efectos tributarios y de las prácticas de las atribuciones de la administración tributaria, se tiene como domicilio de las personas naturales, en primer lugar, el lugar donde estas desarrollen sus actividades tanto comerciales o civiles, y en los casos que estas tengan actividades civiles o comerciales en más de un sitio, se tendrá como domicilio el lugar donde ésta desarrolle su actividad principal. También puede ser el lugar de su residencia, para aquellas personas que desarrollen tareas exclusivamente bajo relaciones de dependencia. También puede ser el lugar donde ocurre el hecho imponible. Y por último también se da aquel que elija la administración tributaria, en el caso de existir más de un domicilio según lo dispuesto en el artículo 31 del Código Orgánico Tributario. A los efectos tributarios de las prácticas de las actuaciones de la administración tributaria, se tienen como domicilio las personas jurídicas y demás entes colectivos en Venezuela, aquellas o el lugar donde esté ubicado su sede principal, el lugar de su sede efectiva. También puede ser el lugar donde ocurre el hecho imponible en caso de no conocer la sede principal o efectiva. Y igual, como lo mencioné anteriormente, el domicilio escogido por la administración tributaria en el supuesto de existir más de un domicilio conforme a lo previsto en los numerables anteriores. En cuanto a las personas domiciliadas en el extranjero, las actuaciones de la administración tributaria se practicarán en el domicilio del representante legal que éstas tengan en Venezuela, cuya determinación se va a efectuar conforme a lo establecido en el artículo 32 del Código Orgánico Tributario y siguiente. Si se trata de una sociedad mercantil extranjera en el país, se encuentran obligadas a tener en Venezuela un representante legal, el cual se encontrará investido de plenas facultades, exceptuando la de enajenar la empresa o concesión fiscal. Si en el caso de que ésta no tuviera representante legal en Venezuela, el domicilio fiscal será aquel donde desarrolle sus actividades, negocios u operaciones en el país, o bien aquel en el cual se tenga su establecimiento permanente o base fija de negocios, también podría ser. En
En el caso de no poder aplicarse los supuestos o reglas que mencioné anteriormente, se considerará como domicilio fiscal el lugar donde se perfecciona el hecho imponible, establecido basándose en el artículo 33 del Código Orgánico Tributario. Ahora vamos a hacer mención a lo que es el domicilio electrónico. Cuando hablamos del domicilio electrónico, se dice lo que es un correo electrónico, como un mecanismo eficaz que permite una comunicación más rápida y segura entre la administración tributaria y los contribuyentes responsables. Asimismo, se puede decir que sin perjuicio de lo previsto en los artículos 31, 32 y 33 del Código Orgánico Tributario, la Administración Tributaria Tribunal va a tener como que la facultad de designar un domicilio especial electrónico, es decir, mecanismos tecnológicos seguros que sirva de buzón de envío de actos administrativos a un grupo de contribuyentes o responsables de similares características. Ahora le voy a hablar sobre lo que son los sujetos pasivos tributarios. Estos están en la obligación de informar a la administración tributaria como que un formulario especial, esto dentro de un plazo de un mes de producido dicho hecho, sobre cualquier cambio que pudiera afectar de una u otra forma una gestión fiscalizadora. Ahora les voy a hablar sobre el tema número 3 de la unidad 2, que habla sobre los efectos de la determinación de la obligación tributaria. La determinación de la obligación tributaria se puede decir que es aquel procedimiento mediante el cual un deudor tributario va a verificar la realización del hecho generador de la obligación tributaria, y este va a señalar la base imponible y la cuantía del tributo, destinándose a establecer la configuración del presupuesto del hecho, el alcance de la obligación o la medida de lo imponible. Del mismo modo, se puede decir que esta tiene un efecto declarativo y no constitutivo, pero no reviste el carácter de una simple formalidad procesal, sino que este va a ser como una condición de orden sustancial de la obligación misma. Ahora les voy a hablar sobre lo que es el procedimiento de la determinación tributaria, en el cual se puede incluir lo que es la fiscalización. Empezamos con lo que es la fiscalización, que en materia tributaria es la acción o va a ser el efecto de fiscalizar e inspeccionar, y esta va a constituir la fase o la etapa inicial del procedimiento administrativo y de determinación. Seguidamente seguimos con lo que es la autodeterminación. Se dice que la autodeterminación va a ser un acto mediante el cual el propio sujeto pasivo, en este caso estaríamos hablando de lo que es el contribuyente, por medio de un documento denominado planilla de liquidación, va a determinar la cuantía o la obligación tributaria. Es el más utilizado en las legislaciones modernas, ya que ahorra tiempo y va a ahorrar el dinero también. Después de lo antes mencionado o seguidamente, en el mismo proceso se va a dar lo que es la determinación de oficio. La determinación de oficio va a ser un acto administrativo mediante el cual el sujeto activo, que en este caso sería el Estado, va a proceder a determinar y cuantificar la obligación tributaria. Esto se encuentra establecido en el artículo 130 del Código Orgánico Tributario. Cuando se tiene conocimiento de los siguientes casos, sería el caso cuando el contribuyente no haya declarado, cuando existan dudas sobre la declaración o cuando no se presente el contribuyente, cuando el contribuyente no presente los libros contables. También podría ser cuando la declaración no esté debidamente respaldada por documentos de contabilidad, y cuando los libros, los registros o demás documentos no reflejen el patrimonio real del contribuyente. Ahora les voy a hablar sobre lo que es el sistema de oficio o determinación de oficio.
Este se encuentra establecido en el artículo 131. Este se va a dar por parte de la Administración Tributaria, a saber que la determinación por la Administración Tributaria se realizará aplicando los siguientes sistemas. Un sistema sobre la base cierta, con apoyo en todos los elementos que permitan conocer en forma directa los hechos imponibles, y sobre la base presunta. En el caso de la base presunta se dice que en el mérito de los elementos, hechos y circunstancias que por vinculación o conexión con el hecho imponible permitan determinar la existencia y cuantía de la obligación tributaria. Entre estos podemos señalar lo que es el artículo 132 del Código Orgánico Tributario, el cual va a establecer los casos en los cuales la Administración Tributaria podrá proceder de oficio a la determinación del tributo sobre una base presuntiva, y a saber que la Administración Tributaria podrá determinar los tributos sobre dicha base. A una de ellas se da también cuando los contribuyentes o responsables tengan esta base presunta, se dan una serie de argumentos sobre los cuales se oponga o se oponga o se obstaculice el acceso a los locales, oficinas o lugares donde deban iniciarse o desarrollarse las facultades de fiscalización, que estos lleven 2 o más sistemas de contabilidad con distintos contenidos, que no presenten los libros y registros de la contabilidad cuando ocurra alguna de las siguientes irregularidades: omisión del registro de operación y alteración de ingresos, costos o deducciones, o también en registro de compras, gastos o servicios que no cuenten con los soportes respectivos. Otro caso también sería la omisión o alteración de los registros de existencias que deban figurar los inventarios. Estos deban figurar en los inventarios, o que registren dichas existencias a precios distintos a los del costo. Por último, se puede decir que se adviertan, otro caso que se podría decir sería el que se adviertan otras irregularidades que imposibiliten el conocimiento cierto de las operaciones. Esto es toda la exposición que hemos preparado mi compañero y yo.